además vamos a decir que el calor generado es igual al calor disipado, con lo que estamos suponiendo que las pérdidas por presión son diferenciables, y entonces esto nos conducía en este tipo de equipos en los que ambos fluidos intercambian el calor sensible. Uno de ellos necesariamente es el fluido de proceso, entendiendo como fluido de proceso aquel que lleva en su composición justamente el componente que finalmente va a hacer que se llegue al compuesto final. Y el otro fluido, que es el que me va a modificar la temperatura de ese fluido de proceso, puede ser un fluido para calentar agua, o puede ser un fluido para enfriar vapor, por ejemplo, o cualquier otro fluido que esté a las temperaturas que puedan justamente o ceder calor o absorber calor dependiendo del objetivo que tenga. Entonces, esto, por la nomenclatura realizada, quien genera el calor, quien cede calor cedido, o generado. Quien cede calor es el fluido caliente, obviamente, y lo hace de esta manera, y quien gana calor es el fluido frío. Y ahí está la definición. Perfecto. El tercer término, que era el U, lo habíamos nosotros definido y conceptualizado más que definido, a partir de que colocada la expresión en función de un flujo dividido en una resistencia, la resistencia total al flujo de calor era igual a la transferencia total. Y aquí es donde nosotros habíamos definido dos tipos de coeficientes totales. Un coeficiente total limpio, el limpio le pongamos, y al limpio le llamábamos UC, que estaba dado por las resistencias producto de los mecanismos de transferencia que teníamos para el flujo de calor, y esto era igual a H0 más L sobre K más 1 sobre H0. Y haciendo un análisis de que lo hagamos bajo espesor y alta conductividad, este término lo aproximamos y ese era el coeficiente. Por lo tanto, este uso se lograba determinar en función de estos dos coeficientes. Pero habíamos indicado de que además hay que tomar en cuenta otras resistencias que se forman a lo largo del tiempo de uso del equipo debido a las impurezas que tienen los fluidos, unos más, otros menos, y en consecuencia hay que tomar en cuenta aquello, y así es como definíamos un RT de diseño que era igual a la inversa del coeficiente total de diseño, que toma en cuenta al margen de esto, es decir, al margen del 1 sobre UC, que viene a ser esto, también las resistencias debido al factor de ensuciamiento, que sumadas, no necesariamente tienen que ser iguales, que sumadas nos daban el RD, que lo habíamos denominado como factor de ensuciamiento. Por lo tanto, el coeficiente que va a ir acá es el QD, y lo vamos a obtener de esta manera. En resumen, hay que calcular estos dos valores. Para después, en la ecuación, lo vamos a ver en ejemplo, ver de encontrar el área, que esta es la incógnita, y a partir de ahí encontrar el RD, porque la condición, desde el punto de vista de transferencia de calor, es que el sobredimensionamiento que yo le tengo que dar al equipo, denominado RD calculado, debe ser mayor o igual que el sobredimensionamiento recomendado para el equipo. Este es dato y este es el que calculamos una vez que calculamos el área o antes incluso lo vemos. Esa es la condición desde el punto de vista de transferencia de calor. Pero también habíamos indicado de que si bien lo fuerte del análisis es analizar justamente la transferencia de calor que se produce entre estos dos fluidos, cuando este equipo no está aislado y
frecuencia de producción, hay que calcular los consumos energéticos globales. Y para eso no podemos estar diciendo, aquel intercambio es un poquito más grande y hay que calcularle cuánto pierde, o aquel es más chico, etc. Y no podemos asignar nosotros consumos energéticos individuales. Por esa razón, en los balances generalmente se establecen límites de pérdida de carga dependiendo del equipo. Yo puedo llegar hasta ese límite porque es así como se ha hecho el balance energético, el consumo, y eso todo va a costo y finalmente a precio de venta. Entonces, se establecen en muchos casos límites. Lo mismo decíamos en bombas, ¿se acuerdan? Decíamos, la pérdida de carga en función a que los ánimos también no están muy bien. Bueno, está bien, cuando se hace un diseño final hay que hacerlo. Pero cuando no lo es, entonces se dan valores recomendados. En la succión vamos a tener nosotros 0,2 atmósferas, cañerías de succión, casi independientemente de longitud y diámetro. Y todas las cañerías de descarga, porque ya más o menos se tienen valores recomendados de velocidad, y ustedes han debido notar que cuando calculábamos el factor de fricción, andaba por el 0,20, 0,25 por ahí. Y ese es el rango de los valores. Por lo tanto, hay posibilidades de establecer valores recomendados de velocidad y, consecuentemente, valores recomendados de pérdida de carga. En la descarga que pierde, entonces, media atmósfera por cada 30 metros de cañería. Y esas son recomendaciones técnicas que son buenas. En este caso, lo mismo. La primera condición del diseño de un equipo es esta. Y la segunda condición se refiere al consumo energético específicamente. Los fluidos ingresan en un equipo, que pueden ser 3, 4, 5 días o días. Y ahí hay fricción, obviamente, para cada uno de ellos. Y la fricción hay que proporcionar energía para perderla por fricción. ¿Y quién la va a proporcionar? Seguramente una bomba. Entonces tengo que considerar cuánto pierde, al margen de las cañerías que se estarán delante y después del intercambiador y todas las válvulas que quieran. Entonces, la segunda condición se establece que el delta P por fricción en cada el delta P por fricción para cada fluido, para cada corriente, no debe ser menor o igual que el 10 meses. Es decir, le dan como máximo más o menos un 0,7 atmósferas. Eso puede gastar como máximo. ¿Sí? Entonces, esa es la recomendación. Hablando de fluidos líquidos, más adelante podemos ver algunas partículas así. Y esto se tiene que cumplir. ¿Y cómo hago para que se cumpla? Pues tenemos que calcular la pérdida de carga. ¿Y cómo calculo la pérdida de carga? Pues por Fine, acuérdense. Solo que ahora la expresión de Fine va a tener ciertas particularidades y encima hay que calcular alguna otra cosita más. Pero el concepto es de que la fricción se calcula por la expresión de pérdida por fricción. Una de ellas es la que nosotros hemos visto, la siglo, como quiera llamar. ¿Sí? Entonces, esta es la segunda condición y se tienen que cumplir ambas. Si se cumple esta y no esta, no sirve. Básicamente es eso. A ver, vámonos directamente a ver. Un ejercicio simple, pero invitamos las luces, por favor.
para benceno y tolueno. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros podemos pensar en que queremos calentar benceno. A ver, ¿qué dice? Se desea calentar, dice, 9.820 litros de tierra. Se desea calentar 9.820 litros por hora de benceno frío. Este sistema inglés, desde 80 grados Fahrenheit a 120, 40 grados, y también son 40 centígrados. ¿Y queremos calentar? 40 grados. Usando, ¿y qué usamos como medio calefaccional? Habíamos dicho, sí, es un vapor, pero en este caso utilizan un tolueno caliente. De algún lado sale el tolueno, lo tenemos. Un tolueno caliente que se enfría, obviamente. Si se de calor, se enfría. Ese tolueno está a 160 grados Fahrenheit y se está calentando y se va a enfriar a 100. Los fisibles se enfrian a 100. Eso es lo que necesita enfriarse para poder calentar hasta 80. Y no nos da con cuánto de tolueno vamos a trabajar. No es tanto. O sea, esto no es tanto. Pero bueno, ya veremos cómo hacerlo. Ya. Luego de eso, ya nos dan información. Dice, las gravedades específicas, densidad, convectiva, etc., a 68 grados Fahrenheit, que es una temperatura referencial, dice que nos dan 0,88 o 0,87 respectivamente. Es decir, tanto bueno, tanto benceno y tanto bueno. Es información que vamos a necesitar en el cálculo. Las otras propiedades de los fluidos se encontrarán en los apéndices, o sea, en tablas gráficas. Ahora, miren ustedes, ya nos están indicando, a cada corriente se le asignará un factor de obstrucción de 0,201. Es decir, ya me están dando el valor recomendado del factor de obstrucción. Es decir, al interno 0,201 y al externo lo mismo, porque son muy parecidos, son químicamente semejantes. Benceno, tolueno, un carbón más, un carbón menos. Un carbón, no carbón. Entonces nos dicen qué es esto. ¿Cuáles son las unidades? Pues las inversas de UD. ¿Cuáles son las unidades de UD? De H. Y de H, de funcionalidades, es BTU, hora, pie cuadrado, grado Fahrenheit. Por lo tanto, de estos RDs o de cualquier resistencia va a ser la inversa. Hora, pie cuadrado, grado Fahrenheit, obvio. Ya listo. Nos dan los valores. Y además nos dicen que la caída de presión permitida para cada corriente no debe superar las 10 PSI. ¿Sí? Ahora bien, generalmente este tipo de equipos se los fabrican en talleres, no son muy complicados. Dice, ya los han fabricado y los tenemos en almacenes. Como tenemos varios equipos de estos, entonces se han fabricado prácticamente del mismo tamaño. Y por esa razón existen horquillas que, acuérdense, son las unidades básicas, que son de dos huevos de tubos concéntricos, una doble T, una U. Ya está, esa es una horquilla. Dice, se dispone de cierto número de horquillas. ¿Y cuáles son las dimensiones de esas horquillas que ya están fabricadas? Dice que tiene 20 pies de longitud, o sea, no son pequeños. Este estuche es grande. Los intercambiadores prácticamente han nacido con la industria petrolera y después ya con la petroquímica, que son donde más se utilizan estos tipos de equipos. Y obviamente ustedes saben de que los volúmenes de producción en la industria petroquímica son tremendos, son procesos continuos, entonces son equipos grandes. Por esa razón de que dice, son 6 metros, ¿no? Se dispone de cierto número de horquillas de 20 pies de longitud y además nos dicen cuáles son los diámetros de los tubos. El externo, 2 pulgadas, y el interno, 1,25 pulgadas. ¿Qué norma? Es la norma IPS. ¿Cuál es esta norma IPS? Es el Instituto Estandarizado de Petróleo, que justamente es la industria que de alguna manera ha generado las normas por el uso que se ha ido dando a lo largo del tiempo.
Bien. Ahora bien, se dan cuenta que nosotros ya no hablamos de tuberías, estamos hablando de tubos. Pero dentro de los tubos, en realidad hay dos normas muy usadas. Unas, que es esta, la IPS, que se refiere justamente, generalmente para los intercambiadores de tubos concéntricos. Y la otra norma, para tubos cuyo espesor, recuerdan que habíamos dicho, se lo especifica a través del calibrador Birmingham BWG Galán. Bueno, esa norma se utiliza para los intercambiadores de tubo coral, que lo veremos más adelante. ¿Qué quiere decir eso? Que esta norma IPS todavía mantiene el espesor de pared del número de catálogo, 40-80. 40 estándar, 80 más grueso. ¿Ya? Lo vamos a ver en las tablas. ¿Cuántas horquillas necesitamos para lograr este objetivo? De calentar el benceno de 80 a 120 y calentar las 9.820 libras por hora que estamos haciendo aquí. Bueno, esa es la pregunta. Resolvamos. La solución es secuencial, es como una especie de receta. Hay que ir paso por paso. El paso 1 es el cálculo del calor. El paso 2 es el cálculo de delta T. Y el paso 3 es el cálculo de esto. Y el paso 4 es el cálculo de esto. Bueno, el paso 4 es el cálculo del área en realidad. Y después el paso 5, el LD. Y el paso 6, digamos, es. Claro que es un chorizo. Pero bueno, arranquemos. Miren. ¿Qué tenemos? Después volvemos. Esto tenemos. Paso 1. Cálculo de la cantidad de calor puesta en juego, porque tenemos que calcular el Q. ¿Cómo lo obtengo? Así. Esto es Q. ¿Verdad? Eso es Q. ¿Qué tengo de esto? Tengo las dos temperaturas. Esto me dicen que es 80 y esto me dicen que es 120. Y además me dicen que esto está a 160 y esto está a 100. Y me dicen que aquí hay 9.820 libras por hora y ya está. Ahora, pero no tengo esto y no tengo esto. El CP, vamos a decir la presión constante, es función de la temperatura. ¿De dónde lo saco? Me entro a buscar benceno y calculo el CP. ¿A qué temperatura? Pues a la temperatura media aritmética. El CP no varía mucho con esto. Entonces, el CP en tablas, a la temperatura media, que va a ser igual a T1 más T2 sobre 2. ¿Cuánto va a ser esto? 100. Ya está. Este CP lo mismo, de tablas, a una temperatura media de 130. Amén. Y ya está todo. Entonces, pero no tengo esto. Por lo tanto, lo que hace allá es calcular el Q con esta expresión que ya tengo todo, hasta el CP. Y como Q seguido es igual a calor ganado, entonces ese calor obtenido me va a servir para calcular cuántas libras serán necesarias para justamente manejar ese Q que voy a calcular, y de ahí sale el doble D que no está. ¿Listo? Balance y calor. Temperatura promedio. Tiene la opción aquí. CP de tablas, 1.425. Solvente, temperatura promedio, 130. CP de tablas, 0.44. Por lo tanto, ya tenemos todo. La cantidad de calor, aquí está, 9.820, 0.425, 120 menos 80, lo pusimos acá. Son 167.000 BTUs por hora que yo tengo un flujo de calor. Y esas 167.000 que está ganando, porque yo he calculado con esta expresión, que está ganando el fluido frío, ¿quién le está dando? El caliente. Por esa razón, también tengo que igualar con el caliente. Y de ahí, como ya tengo esto, porque puse es igual a QD, respeto doble. Y resulta ser de que para calentar esas 9.820 libras por hora de benceno, necesito 6.330 libras por hora de calor. Y ya está cerrada la base.
sin balance de calor. ¿Cómo más o menos podemos manejar esto? Normalmente nosotros cuando estamos en la refinería vamos a obtener mezclas de benceno y tolueno. Ambos productos solventes que son muy usados en la industria, es decir, es la industria básica que nos sirve como materia prima para otros productos. Por lo tanto, eso es lo que queremos. Pero ¿cómo separamos al benceno del tolueno? Químicamente semejantes, es una solución homogénea, por lo tanto voy a tener que utilizar la destilación simplemente. Entonces, este equipo, ¿dónde está? Columna de destilación, metemos benceno y tolueno, mezcla. Ustedes conocen, la destilación es un proceso de separación donde a partir de una vaporización parcial se evapora el más volátil de los dos y el más pesado se queda en fase líquida, ¿no es cierto? ¿Cuál es el más volátil? El benceno. ¿Cuál es el más pesado? El tolueno. Por lo tanto, acá adentro, ya sea por una rellena, platos, aquí básicamente va a ir benceno, pero claro que hay un poquitito de tolueno, obviamente, no hay una separación del 100%. Fase vapor. ¿Qué hago? Lo tengo que condensar, porque algo tiene que recircular, lo veremos más adelante, y aquí obtengo el producto con una concentración alta de benceno. 95%. Ah, el tolueno, ¿dónde queda? Queda acá, en fase líquida. Líquida, pero tiene un punto de erupción más alto. Entonces, de aquí, yo también necesito, le voy a meter un revólver, ya veremos, que no es otra cosa que un intercambiador, este condensador también es un intercambiador. Entonces, retorno yo vapor del líquido que sale y obtengo un producto generalmente de tolueno con una concentración de benceno bajísima, porque no hay una separación. Perfecto. Ahora este tolueno, este benceno, perdón, voy y lo almaceno. Ya está. Después lo quiero utilizar al benceno, pero está a 80 grados Fahrenheit, ya estaba enfriado. ¿Sí? Pero lo necesito yo para un proceso subsiguiente. Pero lo necesito que ingrese a 80. Entonces, ¿qué hago? Traigo vapor. Pero el vapor es caro porque yo tengo que generar mi cautela, que tengo que quemar combustible y bueno. Si yo tengo un tolueno que está caliente, que está saliendo de acá, ¿para dónde está yendo? Almacenaje. Igual, está yendo, esto está saliendo a 160 justamente grados Fahrenheit. Y voy y lo almaceno. En vez de almacenarlo, que vaya pues a trabajar un poco, o una fracción, dependiendo. Ya que está a 160 caliente, lo utilizaré justamente este tolueno para calentar al benceno. Entonces, esto tiene que entrar a 120. Pero está a 80. Entonces, este tolueno que está a 160, yo lo intercambio y lo voy a sacar a 100. Ahí está el intercambiador. Este es el doble tubo. Intercambiador doble tubo. Eso es lo que queremos hacer. ¿Sí? Entonces, ahí está metido el equipo. Bueno, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, nos remitimos a esto. El 1 ya está calculado. Vamos al 2. El 2. Cálculo de la fuerza impulsora, el MLDT. Bueno, pues ponemos en contracorriente, tiene mejor fuerza impulsora. Entonces agarramos y decimos que esto va a ser así, por decir algo, T1, T2. Ahí. Siempre es bueno esquematizar. Y esto va a ser así, T2, T1. Ahí está, contracorriente. Entonces, vuelvo los datos. Esto es 160, esto es 100.
acuérdense, esto es la diferencia terminal caliente, y esta, perdón, delta T1, la fría, y esta es la diferencia terminal caliente. ¿Cuánto es delta T2? 160 menos 120, 40. ¿Cuánto es delta T1? 100 menos 80, 20. Ahí está. Esos dos valores los metemos acá y obtenemos la fuerza impulsora del delta T. ¿De acuerdo? Ahí está el tablito, pero ahí está. En contracorriente. Si quieren, pónganlo en paralelo. Entonces, usarlo va a ser menor. No me olvido. Ya está seguro. Fíjense ustedes que ahora vamos a. Ya tenemos esto. Ahora pasemos al 3. Para calcular el U, tengo que en realidad calcular los H. Pues sí, está claro. Para calcular los H necesito cierta información, porque recuerden que habíamos dicho que el H es función de la densidad, velocidad, diámetro, viscosidad, cerca, de todo eso. Entonces tengo que sacar propiedades. ¿En función de qué? De la temperatura. Y yo hice esto para el Cp, que no varía mucho para la temperatura media. Pero recuerda lo que dijimos. En el caso de ciertos fluidos que sobre todo requieren rangos de variación grandes, o sus viscosidades también son elevadas, ustedes saben que cuando la viscosidad es elevada, el efecto de la temperatura modifica tremendamente a la viscosidad, a la misma, entonces había que tomar en cuenta. Entonces, para esos casos es necesario ajustar un poco más la temperatura, y esta no está tan justa, la media numérica. Por eso surgió la temperatura calórica, lo hemos visto, ¿cierto? Que vendría a ser la media, es un caso particular de la calórica. En función de FC, de U, de KC, lo vimos. Ahora, pero en este caso, miren lo que dice: temperaturas calóricas. Una comprobación de ambas corrientes mostrará que no hay flujo viscoso en la temperatura fría. ¿Por qué? Porque son fluidos livianos, decimos solamente eso. Entonces, la viscosidad es menos, menos que la del agua. Entonces, y el rango de temperaturas y las diferencias no son muy pronunciadas, entonces son moderadas. Por lo tanto, los coeficientes pueden, de acuerdo con los coeficientes pueden, de acuerdo con esto, evaluarse de las propiedades de la media aritmética. Entonces, como no hay dos cosas que no vamos a calcular: las calóricas, solamente con las medias, y vamos a ver incluso que la relación de viscosidades, al no variar mucho esta, entonces ese término incluso lo ponemos 1, porque no va a variar mucho, es decir, la variación no va a ser muy grande en la pared frente al seno del fluido, porque justamente son viscosidades bajas. Para los fluidos de gran viscosidad, entonces la variación de temperatura en la pared sí afecta. Pero bueno, entonces vamos a trabajar con las dos promedios con las que calculamos los CPs. No, pues en eso no, nada. Esto se acaba. Bueno, se acaba. ¿Cómo se hace el análisis? Disculpas, esta vez. ¿Cómo? ¿Por qué se ha yo lo tengo? ¿Qué hacemos? Hay que calcular los dos. Entonces, hay que se divide la hoja. ¿Ya? Entonces, por aquí calcula el HIC
H0 y a este otro lado calculo el H0. Y los pasos son muy similares, ¿de acuerdo? Vamos a ver los pasos para calcular los H, son muy similares. Entonces, calculamos primero esto, es decir, hasta calcular el H0 y después esto hasta calcular el H0. Entonces, a este lado le vamos a poner el tubo interior, por ejemplo, y a este otro lado le vamos a poner el anillo, o el tubo exterior, como quieran, el espacio anular. Ahora, ¿dónde ponemos el uno, dónde ponemos el otro? ¿Qué criterios se necesitan? A ver, veamos. Listo. Proceder ahora, para el cálculo de los H, por el tubo interior. Aquí está, tubo interior. Hasta ahí llegamos. Una comprobación de una tabla, dice, la vamos a ver la tabla, indica que el área del flujo del tubo interior es mayor que la del área. A ver, tengo el ángulo. No lo voy a dividir, poner el espesor, lo pongamos nomás así genérico. 2 pulgadas. Tengo el tubo interior, 1 pulgada y cuarto. ¿Sí? Aquí hay un área del ángulo. Y aquí hay un área interior. Ojo, nos está diciendo de que haciendo los cálculos del área de este espacio anular, resulta ser que el área del flujo del tubo interior es mayor. El área interior es mayor que el área exterior. Ya es un criterio. Tengo mayor área ahí que en el otro. Dice. Entonces dice poner la corriente mayor en el tubo interior. Si este área es mayor, tengo dos corrientes. El benceno tiene 9.820 libras por hora y el tolueno 6.330. ¿Qué está priorizando el análisis? Está priorizando la transferencia de calor o está optimizando desde el punto de vista de transferencia de calor o desde el punto de vista de pérdida de carga. Cuando me dicen pongan la mayor corriente por el mayor área. La mayor corriente por el mayor área. ¿Por qué la transferencia de calor? La transferencia de calor se optimiza en el régimen turbulento. El régimen turbulento se caracteriza por tener una mayor velocidad. Entonces, aquí está el Reynolds, rho de sobre mu, ¿no es cierto? Bueno, entonces, hay más turbulencia a mayor velocidad. Por lo tanto, hay más turbulencia en cuál de los dos. ¿Qué es G? El Reynolds es doble D sobre mu o también es igual a GD sobre mu. ¿Por qué? G es igual a D por rho. ¿Por qué? Porque velocidad es metro por segundo y densidad es kilo por metro cúbico. Le estoy poniendo unidades internacionales. Entonces, ¿qué tengo? Tengo esto y esto se va. ¿Qué es esto? Es un flujo másico. ¿Y qué es esto? Es un área de su cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes que esta velocidad es justamente y horas. Esto es kilos, segundo, pues más. Segundo. Ahí está. Y esto es G. Es una velocidad másica que se llama, que es un flujo másico por unidad de área. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto más grande es G, más turbulencia hay. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿y por qué entonces me dicen que la mayor corriente la pongo por el mayor área? Eso está priorizando la transferencia de calor.
Si yo pongo la mayor corriente por el menor área, esa masa va a circular más incómoda. Por el menor área, más angostito, mayor corriente. Y si circula más incómoda, va a generar más turbulencia. Ahí sí voy a yo generar turbulencia y por lo tanto facilitar la transferencia. Si pusiese el mayor flujo por el menor área. En cambio, lo estoy poniendo como lechuga. El mayor flujo por el mayor área. Entonces, no estoy priorizando la transferencia de calor. Porque para priorizar yo generaría turbulencia. ¿Y cómo genera turbulencia? Hacerlo circular a la más grande por el espacio menor. Va a circular incómodo para generar turbulencia. Esa más o menos es la idea. Entonces, más bien estoy priorizando o cuidándome, estoy siendo cauto. ¿Por qué? Porque esa misma velocidad alta, ¿qué me genera? Mayor pérdida de carga. ¿Por qué? Porque la pérdida de carga, acuérdense, es 1 sobre 2 cuadrado L sobre L. La mierda. Cuanto más grande la velocidad, que es buena para la turbulencia, que es buena para la transferencia de calor, crece al cuadrado la pérdida de carga y se me puede escapar. Porque el crecimiento de la transferencia de calor desde el punto de vista del cálculo acuérdense lo que dijimos, HID sobre K es igual al Reynolds a la 0,8. ¿Se acuerdan? Entonces esto es rho G, o le podemos ver rho BD sobre mu a la 0,8. Y esto es, ¿se acuerdan? JH, y esto era Reynolds, y esto era 0,8. Entonces, la influencia del incremento de velocidad desde el punto de vista de transferencia de calor es B a la 0,8. Pero eso mismo, desde el punto de vista de pérdida de carga, a la mierda, es al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que la pérdida de carga crece más rápido por el incremento de velocidad que la transferencia de calor. Y por lo tanto, no hay que entusiasmarse mucho con esto, porque yo puedo mejorar esto, pero esto se va a doble o más. Esa es la idea. Por lo tanto, cauto y dice, le metamos el mayor flujo por el mayor área, así no nos excedemos en la pérdida de carga, en muchas palabras. ¿Estamos? Ya. Ahora, yo ya no puedo hacer nada con esto, pero tenemos igual que continuar. Entonces, el concepto esto lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que dice este señor? Dice que lo utilizamos. Y entonces esto es tubo interior. Y con el criterio que hemos, esto es anillo, ángulo, como quieran llamar. Con ese criterio, como el benceno tiene 9820 mayor, y este es el mayor área, entonces aquí le metemos benceno, que es el fluido. Consecuentemente, aquí vamos a tener que meter el tomo en el anillo, que es el fluido caliente. Bien. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es? El objetivo es obtener H y 0. ¿No es cierto? Y aquí al otro lado, el objetivo es obtener H0. Una vez que tenemos los dos, nos vamos a esto, está despreciado, tenemos el UC, después nos vamos a recomendar, tenemos el UD, de ahí vamos a ver qué hacer. Pero bueno, vamos a hacer eso. ¿Qué necesito para el H y 0? ¿Se acuerdan? Necesito encontrar el JH. Y el JH, que lo voy a ver en tablas, es, creo que es así. No es 20%, es prana a la menos 1/3 y relación de viscosidades a la menos 0,14. Y entonces los dedos de tablas, entrando con Reynolds. La mierda, entonces necesito Reynolds. Entonces, para encontrar necesito
el plan, necesito el Reynolds. ¿Sí? Entonces, necesito las dos cosas. Esto es así. Ya. Entonces, calculo el plan. ¿Cómo el plan? Después me olvido a dar más números. ¿Cómo el plan es calor específico, viscosidad, inconsciente y condición atlética? Todo eso lo calculo de tablas. ¿A qué temperatura? A la media aritmética, 100, entre 80 y 120. Ya está. Pero ¿qué más necesito conocer? Necesito conocer el Reynolds. Bien, entonces estamos el Reynolds. ¿Y el Reynolds a qué es igual? Rho verde sobre mu. ¿Qué lo vamos a poner como Rho GD? Como GD sobre mu. Porque Rho por B es G. Ya está. Pues, ¿qué necesito para el Reynolds? Viscosidad. Ya lo calculamos. Ahí lo tenemos que calcular, ¿no? Lo estoy diciendo al revés. Diámetro, ¿qué diámetro es? Tubo interior o interno. Y esto, ¿cómo calculo? G, aquí es igual. Así como G es Rho por B, es Rho por B, sí. G, aquí lo hemos visto, es igual a W sobre área. Entonces vamos a decir que G es igual a W minúscula, porque es fluido frío, sobre área. ¿Área de qué? Área de flujo. Sub T. ¿Cuál será la de flujo? Recién veremos. Bueno, pero, ¿y cuál es W? 9820. Eso es lo que tenemos. Entonces necesito. ¿Y el área de flujo? Calculemos el área de flujo. Entonces, el área de flujo es igual a pi por diámetro interno al cuadrado sobre 4. Diámetro interno, porque el tubo interior es diámetro interno. Por ahí circula el fluido. Y el diámetro interno, me dicen que es de 2 por 1 y 1 cuarto por 1 y 1 cuarto es nominal. Vamos a ir a tablas, si ahora son liquidados, porque aún no podemos preguntar. Pero de tablas se va a sacar. Entonces, y W ya lo tengo y acá. ¿Y qué más me faltaba? La viscosidad. Bueno, la viscosidad también hay que calcularla. Aquí las tablas. Todo esto es de tablas. Tablas. Ya lo tengo. Tablas. Entonces ya tengo aquí, ya tengo la resultado. Entonces, fíjense ustedes, en el análisis, lo primero que hay que calcular es el área de flujo. Después el qué, después el Reynolds, después el plan. Hecho con el Reynolds, saco el JH y después despejo el HI. Y cuando despejo el HI, después obtengo el HI0. ¿Recuerdan cómo era? HI, como está por unidad de área interna, multiplico por el área interna y divido por el área externa. ¿Y qué es el área interna? Es el área de transferencia. HI por pi por D por M. ¿No es cierto? Diámetro interno. Y este área externa, pi por diámetro externo por M. Esto se va, entonces es lo mismo que poner el HI que he encontrado aquí. Lo multiplico por el diámetro interno y lo divido por el diámetro externo. Y acá ya tengo el HI0. ¿Se acuerdan de este análisis que hicimos, no? Y ya está, listo. Hacemos lo mismo con el otro lado, hasta ahí lleguemos. Porque es bien parecido. Ahora, pero ya no vamos a ir al revés, sino que ya sabemos cómo es más o menos el camino, entonces vamos por orden. Área de flujo. Nada bien, ahora sí. Es un conducto angular. No es un circunferente. Entonces tendré que trabajar con el diámetro equivalente. Es decir, el área de flujo es 4 veces el tramo hidráulico, 4 veces la superficie de flujo dividido el perímetro húmedo. 4 veces, ahora sí.
¿Por dónde circula el fluido de la mina? Por este diámetro externo que le llamamos D1, el diámetro externo del tubo interno, y por el diámetro interno del tubo externo, que le vamos a llamar D2. Entonces, ¿qué diámetro entra en el juego para poder? Porque por aquí está el fluido. El externo del interno y el interno del externo. Entonces, la superficie del tubo es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pero le vamos a poner pi, pero como es una diferencia de diámetros, entonces diámetro 2 al cuadrado menos diámetro 1 al cuadrado sobre 4. Ahí está. Superficie del tubo. Dividido el perímetro húmedo. Y el perímetro húmedo va a ser, ¿qué moja? Moja esta parte interna y moja esta parte interna del externo y esta externa del interno. Entonces va a ser pi de 1 más pi de 2. Porque pi por d es el perímetro. Entonces de esa manera se calcula el área de flujo. ¿Sí? Está. Porque estos diámetros interno, externo, esos se sacan de tablas. Porque se entran con 2 pulgadas. Vamos a ver si vamos a tener 40 catálogo y ahí vamos a tener un diámetro interno. Vamos a entrar con 1 pulgada y 1/4 y está arriba. 40 y vamos a sacar también el diámetro interno, porque también hay 80. Y eso es lo que vamos a sacar de las tablas. Vamos a ver la próxima. Bueno, ya está. Y de ahí le metemos quinta. ¿Por qué? Porque ahora vamos a calcular el GS, que va a ser igual a W mayúscula sobre A sub S. Y con el GS vamos a calcular el menos S, que es igual a GS de diámetro equivalente sobre 1. Hay algo que yo he hecho y estaba esperando que se den cuenta y voy a tener que confesar. ¿Qué es lo que he hecho? De todo esto. ¿Qué está mal? ¿Qué es 4 veces el radio hidráulico? Por la definición. Es un área. Un área es un radio. Metro cuadrado es metro. Entonces, ¿qué es 4 veces el radio hidráulico? Cuando yo no tengo un conducto circular. Es el diámetro equivalente. El diámetro equivalente de cualquier geometría distinta a la circular se la calcula como 4 veces el radio hidráulico. Pero el diámetro equivalente no a su vez. El diámetro equivalente. Una vez que tenemos el diámetro equivalente, el área es el área transversal. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pero ese diámetro es el equivalente que estoy calculando. Entonces, el A sub S es igual a pi por diámetro equivalente al cuadrado sobre 4. ¿Qué es lo que he calculado acá? Todo esto. Ese es el diámetro equivalente. Y después seguimos. ¿Se dan cuenta? Esto es el fenómeno, diámetro equivalente. ¿Lo han visto? ¿Ven? Bueno. Entonces, 4 veces la superficie del tubo sobre el perímetro. Es el diámetro de una configuración no circular que justamente tiene esa configuración equivalente a la circular. Ya está. Tenemos el Reynolds, ya está. Ahora, después de eso, ¿qué tenemos? Pero para eso tenemos que tener el mu también. Y todas las propiedades, no, esto, acá,
encontramos el JH. Es un número. Pero ese JH es H0, B sobre K, pra, entonces antes del JH también hay que calcular el pra para este fluido con estas propiedades. Unos dos encuentro JH y de ahí despejo el H0. Ahí está. Ya tengo esto, ya tengo esto. Puedo calcular el UC. ¿Cierto? Puedo calcular el UC. ¿Qué más tenemos? Ya voy a tener el UC. ¿No es cierto? Tengo estos valores encomendados. Tengo los dos valores encomendados. Por lo tanto, esto va a ser 0,202. Voy a poder calcular el UD. Y si voy a poder calcular el UD, entonces voy a calcular el área. ¿Sí? Y el área ese después lo vamos a transformar en número de horquillas dependiendo del tamaño de la horquilla, los diámetros, y eso lo vamos a ver. No todo eso ya, porque tenemos que. Hay una formulita para encontrar nada. Bueno, ya está, el área. Pero todavía nos falta ahora ver ese área a cuántas horquillas equivale para poder encender. Ese sería. Desde el punto de vista transversal, ¿para qué vamos a hablar de teoría de carga y no vamos a